Se va a tratar un tema interesantísimo. Yo estoy seguro que para muchos será novel, porque es un tema que trata precisamente con la historia de la Biblia una vez llega a nuestra tierra, una vez llega a nuestro país. Y desde luego las incidencias que esto provocó pues están plasmadas dentro de la historia y hoy nosotros las vamos a rememorar. Para esta experiencia invitamos a Helen, como cariñosamente le decimos. Helen es profesora universitaria, es doctora en historia y desde luego, por sobre todas las cosas, tiene una pasión extraordinaria por conocer la historia de la fe evangélica en Puerto Rico. Y yo sé que ella nos va a comunicar de manera excelente el tema de la noche de hoy. Así que la dejo por aquí con nosotros. Hermana, ¿Ah? Sí, ella es hermana de Rebeca. Dios les bendiga a todos. Amén. Rebeca vino a este estudio porque yo le dije al pastor, mejor llámate a Becky. Y luego ella vino a esta iglesia porque yo la traje. Bajo de la mano. Así que ella es hermana mía, no yo hermana de ella. Bueno, hermanos, quiero decirle que nadie se propone, cuando se va a investigar, ¿verdad?, la historia de la iglesia en Puerto Rico, nadie se propone de buenas a primeras decir, ok, yo voy a ser parte de esa historia, la llegada de la Biblia. Solo que cuando yo investigo, de repente me encuentro con los detalles, pues como que no les puedo pasar por encima. Y de esas cosas, ¿verdad? Yo entonces empiezo a recoger notas y las pongo bajo un tema y así tengo como 3.000 expedientes. Y uno de esos expedientes, que de hecho lo que he hecho, como son dos campos distintos, el evangelicalismo en Puerto Rico y el pentecostalismo, ¿verdad? Y entonces mi trasfondo es pentecostal y de eso va a salir la primera publicación. Entonces el evangelicalismo, pues yo lo abordé porque se me hacía tan difícil investigar lo primero que yo dije, bueno, pues si no puedo hacer lo primero, hago lo segundo. Pero gloria a Dios que se ha dado ambas cosas. Así que, ¿verdad? Yo quizás voy a hacer una separación entre uno y otro campo porque tienen esa diferencia y porque es nuestro trasfondo, porque es el trasfondo también de esta iglesia. Vamos a escuchar primero, nuevamente, el video que se presentó. A lo largo de los 400 años de colonización española en Puerto Rico, la única versión de la Biblia que podría leerse era la Vulgata en latín. Fue equivalente a una prohibición de las escrituras bíblicas. En 1834, James Thompson, de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, fue detenido cuando quiso introducir Biblias. Quizás llegó a introducir algunas, pues al año siguiente, el alcalde de Coamo consideró las Biblias que circulaban en su pueblo como un peligro al orden. El objetivo, dijo, era una absoluta igualdad encaminada especialmente a la esclavitud y a la gente de color. Era subversivo leer que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto o que Jesús asumió el rol de esclavo al lavar los pies de sus discípulos, poniendo en acción su enseñanza de que en el reino de Dios el más grande es como el más pequeño. El comerciante danés Eduardo Hellinger, que se estableció en Isabela en 1860, trajo consigo una Biblia en español. Su mejor discípulo fue el aguadillano Antonio Vadillo, quien se convirtió en predicador. El grupo de creyentes que dirigió fue conocido como los bíblicos. Memorizaban pasajes enteros de la Biblia, entre ellos el Sermón del Monte.
Vadillo fundó una escuela para que los niños pudieran leer las escrituras. En medio de una epidemia de viruelas, habilitó un lugar para socorrer a los enfermos. Él y uno de sus hijos murieron contagiados. El mensaje de Dios. Bueno, me gustaría saber cuál fue la impresión que ustedes recibieron cuando escucharon esto. ¿Tiene comentarios? Sorprende. Cuando se dio la reforma a principios del siglo XVI, ¿verdad? Con la famosa 95 tesis que puso Martín Lutero en la parroquia de la universidad donde él estudiaba o daba clase, sí, porque también fue profesor. Con esa reforma vino lo que se llamó la contrarreforma, que fue la reacción de la Iglesia Católica a la reforma protestante o luterana. Y una de las cosas en que se reafirmó la Iglesia Católica fue en sostener que la tradición de la Iglesia tenía el mismo valor autoritativo como las Sagradas Escrituras. Sí. Y al día de hoy es así, no ha cambiado nada. Sí ha cambiado la actitud hacia la Biblia y hay mucha más lectura que lo que había por siglos anteriormente, porque una de las decisiones de ese concilio, que se llamó Concilio de Trento, porque se celebró en esa ciudad, y de hecho fue escalonado, ¿verdad? No fue un día, 3, 4, no, fue a través de 20 años. Y entonces, una de las decisiones más tempranas, ¿verdad?, fue que solamente se iba a utilizar la versión latina, o sea, la Vulgata, que se había traducido en el siglo IV por San Jerónimo. Así que estamos en el siglo XVI, han pasado más de 1000 años desde que esa traducción se realizó. El latín es prácticamente ya una lengua muerta. Así que cuando la Iglesia dice solamente vamos a leer la versión en latín, pues era como decir, nadie lee nada, porque sencillamente el latín era una lengua de la gente culta, de la gente que podía estudiar. Es como decir, mira, el que va a Estados Unidos tiene que aprender buen inglés, ¿verdad? O lo aprende aquí masticado y entonces va allá y se tiene que romper la cabeza. Pero el inglés pues viene siendo un lenguaje, ¿verdad?, que a menos que no haya viajado a Estados Unidos, vivido allá o qué sé yo, pues se aprende en la escuela, se aprende en la universidad. En aquel momento, como era tan poca la gente que podía ir a una institución educativa o tener un maestro, tener un tutor, pues era bien poca la gente que aprendía el latín. Así que cuando la Iglesia decide que la única versión que se va a leer de la Biblia es en latín, la Vulgata del siglo IV, pues eso significó prácticamente prohibir la lectura de la Biblia. Una de las cosas, ¿verdad?, una de las acciones de los reformadores que les trajo tanto problema fue la traducción a los idiomas del vulgo, o sea, del pueblo. Recuerdo que estuve en una iglesia donde un predicador estaba hablando algunos detalles sobre la reforma y él dijo que le había tomado a Martín Lutero 10 meses la traducción de la Biblia o del Nuevo Testamento, porque parece que a él estuvo tan difícil de aceptar que Lutero había estado en un castillo, en una fortaleza, estaba bajo la protección de un noble y que le había tomado 10 años esa traducción. Entonces, ¿verdad?, hoy a nosotros se nos hace un poquito difícil entender eso, pero igual sucedió en Inglaterra, igual sucedió después en España. Las traducciones de la Biblia
cogían un tiempo inmenso y ¿verdad? Fue una de esas acciones de los reformadores que sencillamente la Iglesia Católica no pudo aceptar, porque hay mucha tradición dentro de la Iglesia y no es bíblica. En ese momento, cuando se da la reforma, el gran issue, el gran asunto es la venta de indulgencia, donde hay una película y probablemente se encuentra todavía en algunos sitios porque es una película histórica que se llama Lutero, y ahí se puede ver, ¿verdad? Bien fácil, es una película de gran calidad, está hecha por la Iglesia Luterana y se puede apreciar, ¿verdad?, cómo se manipulaba a toda la población prometiéndole la eternidad a cambio de unas donaciones, y esas donaciones había que decidir entre comer y donarlas, porque así era la vida, no solamente en la Edad Media, hasta hace medio siglo atrás, así era la vida en Puerto Rico. O sea, los mayores me hacen así. Los mayores saben. O sea, que gran parte del presupuesto era para comida. O sea, nosotros todavía no sabemos en realidad lo que es pasar hambre. Y entonces, pues, si había que sacar de ese presupuesto tan y tan apretado, era para pasar hambre. Porque 90%, eso no era raro, que el 90% de los ingresos era para comprar comida. Y el que llevó el pentecostalismo a mi pueblo, que yo soy de San Sebastián del Pepino, yo lo entrevisté antes de que él muriera. Él llevó él predicó el pentecostalismo en Pepino en el 36. Y él llegó al pueblo, el Señor le habló audiblemente, y el pastor le dijo: el domingo mismo vamos para la iglesia, vamos para Pepino. Y se fueron un domingo, se fueron 5 o 6 hermanitos, y él llegó allí y dijo: pues si alguien me recibe, yo me quedo. Y él, ¿verdad?, en la forma que él me relató, él me dijo: y un muchacho más loco que yo, entonces me recibió. Y entonces se iba por los campos, la gente le daba la pana hervida, ¿verdad?, el ñame, y por la tarde, pues, ¿verdad?, su anfitrión le daba la comida. Y los sábados regresaba a Lares a que su mamá le lavara la ropa, porque tenía una sola muda de ropa. Así era. Y claro, entonces cuando llegaba la cosecha de café, cuando llegaba la zafra de la caña, entonces se podía dar el lujo, ¿verdad?, de cambiar la muda de ropa. Así fue. Y cuando él se fue de San Sebastián, creo que al año, ¿verdad?, porque en eso fundaron el Instituto Bíblico Milpa, que todavía está ahí en Caimito, ahora se llama Universidad Pentecostal Milpa. Y él fue uno de esos estudiantes que becaron para empezar el primer año. Él dejó una congregación de 30 personas que todavía no había podido bautizar porque él no estaba ordenado todavía, era un muchacho joven y apenas estaba empezando. Y entonces él me comentó, aunque eran gente firme y eran gente que se habían entregado de verdad, pero cuando se enteraron que me iba, me maldijeron. Bueno, pero regresando al siglo XVI, ¿verdad?, esta misma norma que hubo en toda Europa, que hubo también en todas las colonias europeas católicas, pues se aplicó en España. Y Puerto Rico, como un territorio bajo la corona española, les regían las mismas leyes. Quiere decir que, y peor todavía, porque en Puerto Rico, como en todas las colonias latinoamericanas, la iglesia era una extensión del Estado.
porque quien proponía los nombramientos de obispo era la corona. Entonces el Papa aceptaba los nombramientos que le sugería la corona. Quiere decir que ese obispo era completamente leal, al Estado, incluso probablemente más que a la Iglesia. Así que Estado y Iglesia eran una misma cosa, se confundían. En Puerto Rico, a lo que yo he podido observar aquí y allá, que es algo muy preliminar, aparentemente esas leyes se cumplían, ese régimen déspota, tiránico, se hacía cumplir de una forma estricta, abusiva, maltratante, mucho más que otras colonias españolas. Hubo un gobernador que vino a Puerto Rico que dijo: en Puerto Rico se puede hacer todo impunemente. Miren qué tradición tenemos nosotros, que explica muchas de las cosas que están pasando todavía. Y todo el mundo dice amén. Todo el mundo dice amén. Yo siempre saco a relucir esto cuando yo estoy dando clases, porque en Puerto Rico tenemos mucho caudillismo, ¿verdad? Que es muy, muy típico de América Latina. Pues porque todo funcionario, todo burócrata del gobierno funcionaba porque sí, ¿verdad? Era un absolutismo terrible. Y entonces, pues cuando Puerto Rico pasa a Estados Unidos, esa cultura sigue igual. Ha habido cambios, ¿verdad? Y hay una simbiosis ahí, pero el caudillismo no se ha ido. Y esos alcaldes, que en tiempo de España se le llamaba, era un militar, tenía un nombramiento militar, se le llama teniente a guerra, porque era un representante del militar superior, que era el capitán general, que era el gobernador. ¿Y cómo funcionan? Pues por decreto, no le piden consulta a nadie. Así que se parecen a los alcaldes de hoy. Mucho. Bueno, así que estos decretos, estas formas que se implantan en el siglo XVI en Europa y que cubre España, y que España es más papista que el Papa. Y al día de hoy es así, ¿verdad? Porque en España, a la lista de libros censurados que enviaba el Papa, le añadían otros. Y por eso el refrán, que ese es más papista que el Papa. Y nosotros, Puerto Rico vivió, ¿verdad?, bajo un gobierno así. Y la Iglesia era omnipotente en todo. Debo aclarar que no es que nosotros tuviéramos una institución, una iglesia tan fuerte, ¿verdad? Pero aunque la institución no fuera tan fuerte, sí era bien arraizado el catolicismo. Porque quizás la Iglesia Católica en Puerto Rico, que lo han dicho católicos mismos, no lo digo yo, ¿verdad? Como institución no fue tan fuerte como lo fue en Centroamérica, en otros países latinoamericanos, que cuando los protestantes llegaban sufrieron martirio, ¿verdad? En Puerto Rico se le dio la bienvenida a los protestantes y tenían la protección del Estado, que era tan importante. Y todo lo americano, todo lo anterior había sido tan malo, pues todo lo americano se le daba la bienvenida. Y era como en los tiempos de Roma, ¿verdad? En los tiempos de Roma y muchos otros tiempos. Si el emperador se convierte al cristianismo, se convierte el imperio completo. Que fue el caso de Roma, ¿verdad? Pues igual las sociedades que siguieron, ¿verdad?, y que se incorporaron al imperio romano eventualmente, el príncipe o rey o lo que fuera se convertía y al otro día todo el mundo era cristiano. Claro, eso tomó, ¿verdad?, tiempo en que se pudieran desarraigar las creencias que había anteriormente, desarraigar todas esas divinidades, esos ídolos,
pero era así, oficialmente, ¿sabes? El caudillo se convertía y todo el territorio se convertía. Así que cuando llegan los norteamericanos, pues hay una tremenda bienvenida al evangelicalismo, al protestantismo, pero antes de entrar ya en el siglo XX, pues, ¿verdad?, quisiera, aunque sea mencionar así por encimita lo que acaban de ver en ese video. La Biblia que se introducía en Puerto Rico, que no fuera la Vulgata en latín, era clandestina y se pagaba con la propiedad, con la vida, con la libertad. Y es curioso que la primera mención, ¿verdad?, que hay en nuestra historiografía, y este detalle, aunque yo sí tuve la oportunidad de leer la fuente que lo saca, que es un profesor que se dedicó a estudiar la esclavitud, un historiador, él se llama Guillermo Baral, él dirigió mi tesis doctoral. Y aunque yo tuve ocasión de leer sus libros, pero quien recoge este detalle es un estudiante del seminario que creo que es presbiteriano. O sea, llegamos a coincidir en el seminario, y entonces cuando él es extranjero, yo creo que él es mexicano, y cuando él se topa, ¿verdad?, con este tema de la Biblia en Puerto Rico, en clandestina, pues entonces él lo agrupa. Él se llama Antonio Illas, y de hecho el libro de él está disponible en internet, se puede bajar gratis. Un librito que es muy útil, ¿verdad?, porque recoge todos estos detalles. Así que la primera noticia que nosotros tenemos de la Biblia en Puerto Rico es porque el alcalde de Coamo está bien asustado, porque la Biblia se asociaba con subversión. Miren qué curioso. La expresión, ¿verdad?, que aparece ahí está citada directamente de lo que yo sometí. A ver si lo puedo localizar aquí. Ajá. Era una absoluta, lo que significaba, ¿verdad?, esta Biblia en Coamo era una absoluta igualdad, la implicación que tenía, encaminada especialmente a la esclavitud y a la gente de color. ¿Quién podía ser la persona que más interés podría tener, ¿verdad?, en la lectura de la Biblia? Sí, individualmente puede haber personas como tuvo Antonio Vadillo en Aguadilla, pero lo que se quiere es impedir que la Biblia caiga en manos de gente que está oprimida y que puede causar un levantamiento. En el Caribe, las potencias europeas intentaron hasta lo último. Yo recuerdo haber oído esto en un curso de teología del Caribe, que mientras estudiaba en el seminario, un profesor que enseñó este curso, y ese detalle nunca se me olvidó. Que fíjense que el miedo, el espanto, el pánico que tenía el esclavista de que si esto llegaba, este evangelio llegaba a oídos de los esclavos, a quienes se impidió hasta lo máximo que se cristianizaran, podía causar un levantamiento. Que de hecho, cuando por primera vez vienen moravos, que son hoy Moravia, es una provincia alemana, y estos moravos, ellos radicalizaron la reforma, ¿verdad? La reforma llegó hasta un punto y hubo otro grupo que empujaron la reforma todavía más, ¿verdad?, que Lutero, y los moravos fueron uno de ellos, y ellos fueron de los primeros que llegaron al Caribe. Y cuando grupos de esclavos por primera vez oyen, ¿verdad?, el Evangelio y oyen la lectura de la Biblia,
los comentarios es: nuestros amos no han entendido el Evangelio. Es que ellos no han entendido, porque se les hacía a ellos difícil pensar que si eran cristianos, ¿cómo era que no lo vivían? Porque obviamente, aunque Cristo no dijo la esclavitud es un pecado, pero lo dejó bien implicado, ¿verdad? Los detalles están ahí. Y ni hablar de Pablo, ¿verdad? Porque si Jesús no hizo ninguna referencia a la esclavitud, aunque él condenó toda forma de opresión, ¿verdad? Pero Pablo, en innumerables ocasiones, y claro, la referencia más conocida que nosotros tenemos es Gálatas 3, donde dice: en la iglesia, una vez estamos en la iglesia, ahí no hay ni judío ni no judío, no hay ni esclavo ni libre, y no hay hombre ni mujer. O sea, no hay absolutamente ninguna diferencia social ni económica. Una vez estás en la iglesia, hasta los esclavos eran obispos. Otra cosa era el orden social que había afuera, pero una vez se pasaba de esa puerta para acá, olvídese de todo. Aquí todos somos iguales. No me voy a poner a moralizar porque el pastor va y me regaña. Es muy común que se exalte. Y yo no digo en esta congregación, cuando yo llegué aquí, mire, lo primerito que yo observé, nada más que entré por esa puerta, yo dije: qué bueno que yo no veo asientos al frente. Eso fue lo primero que yo observé, porque no hace diferencia. El no tener gente al frente, dándole, ¿verdad?, un cierto estatus, pues eso dice un gran mensaje. Bueno, y no quiero pasar, ¿verdad?, al siglo XX sin mencionar a Julio Vizcarrondo, que no está mencionado ahí, ¿verdad? A mí me dieron minuto y medio para yo escribir lo que tenía que presentar ahí, imagínense. Yo haciendo ejercicio en casa, minuto y medio, que no va a pasar. Julio Vizcarrondo, yo una vez estoy leyendo el primer periódico que sale publicado en Puerto Rico, que es el Boletín Mercantil, que salió en el 1806, y yo estoy leyendo como ya a mediados de siglo, ¿verdad? 1850, por ahí. Y de repente, yo tengo que confesar, hermano, yo creo definitivamente que el Espíritu Santo me dirige en mis investigaciones. Y yo de repente me encuentro con esta frase. Esto es un periódico muy conservador de los españoles, ¿verdad? Aquí no había libertad de prensa. Y ¿verdad? El que está redactando, que obviamente es algo oficial del periódico, se refiere a Julio Vizcarrondo como que ha traicionado la religión de sus padres. Y entonces, ¿ves?, hago esas interrupciones, esos paréntesis que yo acostumbro a hacer, que por eso yo, pues, tú sabes, acumulo tanta información. Mi esposo me financia a mí, así que puedo dedicar mucho tiempo a esto. Me dediqué a investigar todo lo que había escrito sobre Julio Vizcarrondo. Me encontré que no había suficiente, porque nosotros, los grandes héroes, ¿verdad?, que nosotros tenemos sobre la abolición de la esclavitud de Puerto Rico, fue Betances, Emeterio Betances, médico, Ruiz Belvi, que es del oeste también, un abogado brillantísimo. Ellos iban, ¿verdad?, a la pila del bautismo en las iglesias católicas y de su propio bolsillo pagaban la cantidad que se necesitaba para emancipar un bebé nacido esclavo. Pero Ruiz Belvis era miembro de una familia hacendada, y los hacendados de caña dependían de la mano de obra esclava. Y él no libertó a sus esclavos, por lo menos no su familia. Sin embargo, me encontré que Julio Vizcarrondo, que había sido exilado forzosamente,
por sus ideas. Y era un jovencito, lo que tenía eran 20 años, y era de una familia muy acomodada, era de San Juan, y entonces probablemente en aquel momento lo exiliaban, qué sé yo, a San Tomás, ¿verdad? Las islas más cerca por ahí. Él le escogió irse a Estados Unidos, y en Estados Unidos él conoce el Evangelio. Probablemente, tengo la impresión que quizás podía ser metodista. Los metodistas dieron una lucha grande por todas las denominaciones se dividieron por el asunto de la esclavitud en Estados Unidos. Y claro, las denominaciones que llegan a Puerto Rico son las del norte, no son las del sur. Así que nosotros tenemos estas denominaciones muy liberales. Pero volviendo a Vizcarrondo, entonces Vizcarrondo vuelve a Puerto Rico y ¿sabe lo que hace? Emancipa a todos sus esclavos. Y trató de dar la lucha, ¿verdad? No puede practicar la religión en Puerto Rico porque no hay libertad de culto. Quizás podía hacer un servicito allí con su esposa, que era americana. Dudo que tuvieran la Biblia. Y si la tenían, era clandestina. Pero ya, sabiendo el historial de él y los problemas que tuvo, pues es difícil que tuviera una Biblia. Y fue tanto lo que él sufrió por sus ideas liberales, por sus ideas abolicionistas, que él prefiere irse a España misma, porque en España no hay las trabas que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico no se podía hablar de la esclavitud en la prensa, eso era un issue prohibido. Y lo fue así hasta lo último. Aun cuando hubo un periodo, ¿verdad?, que sí se le concedió libertad de expresión en Puerto Rico y libertad de asociación, pero se hacía la excepción. No se podía hablar de la esclavitud en la prensa, que era el único medio de comunicación. Cuando él decide irse a España es porque allá él sí puede hablar del asunto. Y allá pues se encuentra, ¿verdad?, con un pequeño grupo de gente evangélica protestante y empieza a dar una batalla campal. En Puerto Rico sí los hay, Betance, Ribelli, que son los más sobresalientes, pero también hay otros. Sin embargo, yo me encontré con que, rebuscando, que hay hubo personas de la época que le atribuyeron a Vizcarrondo la abolición de la esclavitud a Puerto Rico. Porque él cabildeó en grupos de intelectuales, en grupos de políticos, se rompió la tradición, la larga tradición que España consideraba a Cuba y a Puerto Rico bajo las mismas condiciones. Entonces a Puerto Rico se le da la abolición que no se da en Cuba hasta 15 años después. Cuba tenía una población esclava muchísimo mayor que Puerto Rico, ¿verdad?, proporcionalmente, porque Cuba es 12 veces Puerto Rico y la cantidad de esclavos fue mucho mayor, era una potencia azucarera y todavía lo es. Así que Julio Vizcarrondo, que un protestante en Puerto Rico a mitad de siglo, emancipa a sus esclavos y luego da la batalla por la abolición. El otro caso que tenemos, que es el que sí aparece ahí, es el de los bíblicos. Y pues, no voy a entrar en mucho más detalles sobre lo que ya ustedes oyeron, solamente que fíjense qué curiosidad. Yo no hace mucho estuve en el Archivo General de Puerto Rico, que es donde más investigan, donde más se investiga Puerto Rico en el siglo XIX. Toda esa documentación antigua está bajo la custodia del Instituto de Cultura Puertorriqueña y me encuentro con una colega y no sé ni cómo fue, porque ya uno a esta edad se lo olvidan tanto detalle, pero la cosa es que ella tenía información de ese que está ahí, el danés, ¿verdad?, que viene a Isabela, que se llama Eduardo Heiliger, y ella tuvo la generosidad de ofrecerme la fuente donde ella había sacado información de él, que era su testamento.
Heliger llega a Puerto Rico porque Puerto Rico tiene un gran intercambio comercial con esta isla, San Tomás, que no era americana, era danesa en ese momento. Él es un ciudadano o un súbdito danés. Él se nace ahí, se cría ahí, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos se enriquecían con Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico no podemos ni empezar a hablar de las injusticias que se daban, incluso en el siglo XX, ¿verdad? No solamente bajo España. Pero se enriquecen de la noche a la mañana, entonces viene a Puerto Rico y ¿verdad? Muchos puertorriqueños tenían que entregar sus tierras a cambio de la deuda que tenían que nunca podían pagar. Y entonces él viene como un hacendado y viene con esclavos y todo. Así que él tiene un intercambio con este agricultor, Antonio Vadillo, que es de Aguadilla. Antonio Vadillo le vende un saco de un fruto y aparentemente estaba bueno, pero todo el fondo estaba malo. Y entonces Heliger le habla del evangelio. Y probablemente a través de Heliger es que entonces Antonio Vadillo obtiene una Biblia en español. Esta gente leía la Biblia y la aplicaba literalmente. No le estaban dando vueltas. En el siglo XX ya nosotros como que tratábamos de decir, no, pero eso no se puede aplicar así. Ellos leían la Biblia y la aplicaban literalmente. Él libertó a sus esclavos. Él fundó una escuela. En el protestantismo es crucial la educación, porque si toda autoridad del Evangelio está en las Escrituras, el creyente tiene que leer las Escrituras. No es como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, nuestra tradición es tan importante como la Biblia, ¿verdad? Y el argumento detrás de eso, y en un sentido pues tiene alguna lógica, es porque ellos dicen las Escrituras fue una colección, fueron libros coleccionados por la Iglesia misma. Pero no vamos a entrar a debatir eso aquí porque no es el momento. Y entonces, pues, ¿verdad? Ese es el fundamento. Pero la cuestión es que en el protestantismo la única autoridad es la Biblia y se fomenta que cada creyente se convenza por sí mismo leyéndola. Así que Antonio Vadillo lo primero que hace en Aguadilla es fundar una escuela. Que eso era heroico. No vamos tampoco a entrar en eso. En una de las de estas recopilaciones que hizo Antonio Illa, que ya le mencioné, él sacó de las revistas del Puerto Rico Evangélico, que es del siglo XX, ¿verdad? Que entrevistan a una persona que vivió el tiempo de Antonio Vadillo. Esta entrevista se da en el 27. Antonio Vadillo todavía no se sabe exactamente cuándo fue que se convirtió, que es una investigación que se podría hacer, pero de esas investigaciones es como buscar un dato en un pajar. Y eso hay que tener un tiempo enorme. Yo todavía no lo he podido sacar. Pero me gustó mucho, ¿verdad? Que dice mucho también de cómo esta gente servía al Señor. Y es un himno compuesto por ellos, que se lo sabían de memoria. La mayor parte de la gente no sabía leer y escribir, se tenían que aprender todo de memoria. Nosotros no tenemos ni idea de cómo era que se usaba tanto la memoria y que quizás los mayores ¿verdad? Lo llegaron a ver porque se memorizaban muchas poesías, se memorizaban discursos, un montón de cosas y algo. Entonces este himno se preservó en la memoria de uno de ellos y lo voy a leer, que para mí es un poema bellísimo. Uno de los comentarios que se hace sobre los bíblicos en Aguadilla es que no, como sus servicios eran clandestinos, no podían cantar, así que los recitaban.
lo recitaban, ¿verdad? De tal forma, Antonio Vadillo fue investigado por la Guardia Civil Española. Era una fuerza paramilitar y que era increíblemente abusiva. No puedo ni empezar a mencionarlo. Y la Biblia se escondía como un tesoro debajo de la tierra. Vamos al himno. Padre nuestro que estás en los cielos, pon oído a nuestra débil voz, porque en ti está la vida y la gloria, mas sin ti nos espera el dolor. Padre excelso, del Dios que en la tierra con su sangre el mal redimió. De los ángeles, Rey amoroso, cristal limpio, más puro que el sol. Padre excelso, del Dios inmortal, protector del género humano, hoy te ofrece un pueblo cristiano, te consagra su fe sin igual. La campiña por ti se engalana, por ti corre el plateado arroyuelo, por ti las flores se visten de gala, por ti brillan los astros del cielo, por doquiera que suena tu nombre, por doquiera se escucha amoroso, el acento sublime piadoso del mortal que te llama a su bien. Bastante diferente de los coritos de hoy, o los himnos de hoy. Bueno, entonces vamos al siglo XX. Yo siempre me preguntaba que por qué se celebraba el 1898, que es la fecha, ¿verdad?, de la conquista o ocupación de Puerto Rico por tropas norteamericanas, porque yo tenía noticia de que los primeros misioneros que llegaron fue el año siguiente, o meses, ¿verdad?, porque todavía no se había cumplido el año, que eran unos bautistas. Y entonces, pues, finalmente encontré la clave, y es que a 2 meses de haberse hecho el traspaso oficial, que fue en octubre, llegó el primer misionero, era un presbiteriano, se llamaba Andrew McKim, y era de la Sociedad Bíblica Americana. Esta forma de la Sociedad Bíblica Americana de llegar a los países, ¿verdad?, era introduciendo a un agente que vendía Biblias. Por primera vez en Puerto Rico se pueden vender Biblias. Así que, y había una receptividad enorme, porque todo lo americano, como les mencioné al principio, llamaba la atención, porque esta gente, ¿verdad?, vienen a prometernos libertades civiles y protección y medio mundo, pues algo bueno debe tener la religión de ellos. Y entonces pues se aceptaba como parte del paquete. Andrew McKim estaba localizado en el Viejo San Juan y reclutó otros agentes que vendieran Biblias. Se le llamaba un nombre raro porque derivado del francés, se le decía colportor, que de hecho hubo una mujer entre ellas, entre esos colportores. Y ellos pues salían a la isla. Salir a la isla era una carrera de obstáculos, pero de obstáculo mayúsculo, porque aquí los caminos, si era que se podían llamar caminos, eran intransitables, era una cosa terrible. Una vez yo investigando sobre los caminos de mi pueblo encontré que el de Pepino Aguadilla, que era el más importante, porque era de donde se sacaban los frutos, ¿verdad?, para el puerto, había un bache que rellenaron con 146 carretas de piedra y encontraron la osamenta de un caballo que una vez estuvo ahí no pudo salir. Así que imagínense cómo de esos caminos. Y o sea, caminar por la isla era costosísimo, porque los viajes duraban, pero era más fácil, mucho más fácil, más ligero, coger una pequeña embarcación, darle la vuelta a la isla de San Juan a Ponce, que, ¿sabes?, caminar por tierra. Era extremadamente difícil. ¿Perdón? Y conste que la número 1, que ya estaba construida, ¿verdad?, fue lo único que hicieron los españoles como carretera, ya estaba
ya estaba. Esa, ¿verdad? Obviamente no estaba pavimentada porque lo que usaba era cascajo. No sé cómo se dice eso aquí. ¿Cómo se dice? Tiene otro nombre también. Bueno, pero más que el nombre. La pequeña estaría allá. Estoy segura. Esa es la misma ruta. Es la misma ruta. Pero más importante, ¿verdad? Que esos obstáculos en transportación, en costo, era el analfabetismo. Porque todo el mundo, o sea, cuando Estados Unidos llega al año siguiente, hace un censo y encuentra que el 88% de la gente no sabe escribir, no sabe leer ni escribir. Y consta que los comentarios que ellos hacen es, y o sea, algunos dicen que saben, pero es porque saben una oración quizás de memoria, pero en realidad no son lectores, no saben. Así que probablemente era más del 90%. Y Andrew McKim, él daba 2 clases de Biblia los sábados y él encontró que la gente, o sea, estaba hambrienta de conocer el Evangelio. En ningún sitio de América Latina y probablemente del mundo, y no estoy yo haciéndolo a base de una apreciación, lo estoy haciendo a base de las declaraciones de los misioneros americanos. En ningún sitio el Evangelio tuvo la receptividad que tuvo en Puerto Rico. En ningún sitio. Puerto Rico era, ¿verdad? No solamente por las razones políticas que ya dije, pero Puerto Rico fue un pueblo abandonado espiritualmente, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, lo dijo el obispo que llegó bajo Estados Unidos, que dijo: los peores sacerdotes que tuvo España los mandó a Puerto Rico. y ni mencionar el estilo de vida inmoral que llevaba. Era aceptable, era común. Así que, con razón, ¿verdad? En Puerto Rico los hombres no iban a la iglesia, solamente eran bautizados en la iglesia, se casaban en la iglesia y morían, ¿verdad? Cuando le daban la extremunción. Pero las mujeres eran las que iban a la iglesia y eran las del pueblo, porque, o sea, y los del pueblo era que quizás un 10% de la población vivía en el pueblo. Así que la inmensa mayoría de puertorriqueños no tenían ningún cuidado pastoral, nada. Así que fueron muchas razones por las cuales el protestantismo echó raíces tan rápidamente. Y echó tantas raíces, ¿verdad?, que en un momento dado, en esa primera década, incluso parte de la segunda, había más sociedades misioneras en Puerto Rico que en cualquier otro país latinoamericano. Porque en estas sociedades van a poner los recursos donde ven los resultados. Así que más que en Brasil, que es un monstruo comparado con Puerto Rico, más que en México, en Puerto Rico había 17 sociedades misioneras de diferentes, ¿verdad?, denominaciones. Vender Biblias en Puerto Rico bajo la Sociedad Bíblica Americana implicó persecución. La Iglesia Católica utilizaba todos sus poderes para, en primer lugar, sacarlos de las casas alquiladas donde estaban. Era bien común que esta gente no consiguiera una casa de alquiler. La inmensa mayoría de la gente estaba alquilada, no eran propietarios. Y era muy difícil conseguir, a veces era a través de, por ejemplo, si los misioneros norteamericanos esta asociación de, ahora no me sale, pero las clases altas en Puerto Rico, que eran muy anticlericales, se habían asociado, ¿verdad?, esta organización que es muy secretiva, los masones, gracias. Pues los misioneros tendían a ser masones, y entonces
hacían amistad con la clase alta puertorriqueña y a través de contactos y cosas así, pues lograban que les vendieran un solar, cosas. Claro, también los misioneros tuvieron mucha acogida entre gente muy proamericana. Es natural, porque viene la bendición. El primer día de la Biblia que se celebró en Puerto Rico fue en 1911, el 26 de noviembre de 1911 se celebró el primer día de la Biblia, o el primer domingo, ¿verdad?, de la Biblia. Las ofrendas que se recogieron, porque ese día se recogían ofrendas, y algo que nosotros no hicimos. Y estas ofrendas era para llevar Biblia a hospitales, porque había las denominaciones, ¿verdad?, tenían sus visitantes, gente que, especialmente mujeres, que iban a ver enfermos. Y ustedes vieron esa presentación que presentan, ¿verdad?, un hospital como del tercer mundo. En aquel momento, un hospital así hubiera sido el primer mundo por mucho. Un hospital, el concepto de hospital no era dar un servicio, era aislar a los enfermos. Comúnmente, ¿verdad?, que si eran enfermedades contagiosas, pues no los querían tener con la población. Y cuando los americanos llegaron a mi pueblo, el hospital que había era de piso de tierra. Y la gente no tenía ni en qué acostarse. Nada, absolutamente nada. Los soldados le dieron mucha pena y le daban sus mantas. No tenían absolutamente nada. Y entonces pues esas ofrendas se recogieron. Tradicionalmente fue así hasta ayer. O sea que el día de la Biblia siempre significaba dar una aportación para, ¿verdad?, los sitios donde se distribuía. Como el protestantismo se esparció tan rápido en Puerto Rico, pues fue más fácil que los mismos pastores, que las mismas iglesias tuvieran depósitos de Biblia, que un colportor tuviera que ir, ¿verdad?, un distribuidor tuviera que ir pueblo por pueblo. Así que en el 1914, cuando el pastor bautista de Cagua, se llama Mahomfi, siendo un agente interino, pues empezó a organizar depósitos a través de toda la isla. Y estos detalles, de hecho, lo debí mencionar de un principio, yo los tomo del libro Cántico de Esperanza, que fue director de la Sociedad Bíblica en Puerto Rico, que fue Estrada, ¿verdad?, fue Fredo Estrada. Él escribió en el centenario, escribió la historia. Me hubiera a mí, ¿verdad?, encantado como historiadora tener acceso a esta documentación, porque uno siempre dice que mucho más yo hubiera sacado cuando uno tiene la mentalidad ya adiestrada. Así que eso fue un fenómeno distintivo de Puerto Rico, mientras en América Latina, de hecho puertorriqueños empezaron a ser, miren, los puertorriqueños más fogosos no podían ser cuando se trataba del Evangelio. Los misioneros americanos constantemente hacen referencia, pero estos puertorriqueños, tú sabes, dejaban a veces los ministros que habían levantado una congregación con la mayor facilidad, dejaban la comodidad y los beneficios de haber levantado esa congregación y se iban a un sitio nuevo. Eran predicadores, pero come candela. ¿Cuál tú dijiste? De corazón. Yo le digo come candela. Y uno de ellos, y ahora yo voy a mencionar varios casos, ¿verdad?, de esos que nos tocan una fibra y que ya no se oyen, pero antes yo recuerdo gente testificando. El testimonio en Puerto Rico era una cosa que se hacía todos los días en las iglesias, ¿verdad? Las iglesias pentecostales, obviamente, que es donde yo vengo. A veces los testimonios, pues, la gente podía decir disparate, pero la gente sabía filtrar, ¿verdad?, una cosa de otra. Y pues se testificaba bien frecuentemente.
Y una de esas cosas que se testificaba era de gente que había sido analfabeta, que le habían pedido al Señor que les enseñara a leer la Biblia, y sabe que lo único que podían leer a veces era la Biblia, que habían aprendido de una forma sobrenatural. Les voy a mencionar varios casos. Y esto, pues, yo lo recogí porque cuando uno lee esto, uno se emociona, uno se edifica, uno se conduele porque, ¿sabes? Nosotros no tendemos a tener este fervor. Había un proclamador, yo le digo un proclamador analfabeta, era un metodista, un hombre de 45 o de 50 años, no sabía leer ni escribir, y entonces le pedía a su pastor que le escribiera, que le diera papelitos con versículos de la Biblia. Y se iba por ahí y entonces le pedía a la gente que se los leyera. ¿Para qué? Y entonces le decía a la gente, explícame lo que quiere decir. Y ahí empezaba una conversación y terminaba convirtiéndose la gente. En otro caso, ¿verdad? Fíjense qué ironía, de un distribuidor, un colportor, que era analfabeta y se dedicaba a distribuir, a vender la Biblia, pero se memorizaba pasajes enteros de las Escrituras. Y entonces comenzaba una predicación pidiéndole a una persona que leyera una porción, ¿verdad?, de la Biblia, que ya había marcado su pastor. Y entonces más tarde aprendió a leer y por muchos años fue un predicador. Empezó sin saber leer y escribir. Otro caso, Hattie Cardosa, y esta no es presbiteriana ni metodista, esta fue pentecostal. El pentecostalismo llegó a Puerto Rico por puertorriqueños que habían viajado a Hawái a principios de año, de siglo. Había una hambruna en Puerto Rico. En Puerto Rico ha habido hambrunas y mucha gente moría, mucha gente. Cuando estos puertorriqueños están en Hawái, misioneros que van frecuentemente, ¿verdad?, transitando hacia Asia, se detienen en Hawái, allí conocieron al Señor, le predicaron a puertorriqueños. Y yo les voy a leer completito esto, ¿verdad?, porque creo que avanzó más. La mayoría de los miembros de la iglesia puertorriqueña de Hawái fueron bautizados en el Espíritu Santo. Por tiempo, dijo este misionero, la que escribe esta revista, y en la revista que yo lo leo, esta revista está en línea, es de las Asambleas de Dios Americanas. Ellos tienen su archivo y sobre todo el archivo digital, y ahí es donde yo tuve que hacer la mayor parte de las investigaciones. En Puerto Rico mandaban bien frecuentemente informes de lo que estaba pasando, y este señor, el autor de esto, ¿verdad?, Raymond Herbert, al describir la iglesia puertorriqueña dijo: el Señor los bendice poderosamente. Y uno de esos testimonios es de Hattie Cardosa. Ella llegó a Hawái de 16 años, contrajo lepra al casarse con un hombre que padecía la enfermedad. Durante 4 años y medio visitó médicos y curanderos. Un día escuchó decir a un predicador en un servicio en la calle que Jesús había enviado a sus discípulos a sanar los enfermos y a limpiar los leprosos. Cardosa lo siguió al lugar de reunión. Tan pronto como el servicio comenzó, sintió un poder sobrenatural sobre ella, tan fuerte que casi se cayó de la silla. Cuando esta gente de antes escribe, cuando recibieron el Espíritu Santo, es un impacto tan grande que por eso uno entiende por qué Hechos 2 dice que llegó como un fuerte, y es que se caía todo el mundo. A veces estaban sentados, a veces estaban parados, pero se caían y podían estar horas en el piso, como si estuvieran ajenos a su entorno. Pues ella, tan fuerte
que casi se cayó de la silla. Vio el cielo abierto y fuego parecía descender sobre ella, removiendo la piel enferma. Luego sintió como una lluvia caer sobre ella. Respondió al llamado de arrepentimiento y casi al instante fue llena del Espíritu Santo. Bien como una persona se convierte en el momento, esto es una gracia en una época que nosotros no podemos explicar porque se convertían y en el momento están bautizados. Todo sucedió en menos de 2 horas. A las 2 semanas visitó al médico cuando ya no había ningún signo de enfermedad. Después de examinarla, el médico declaró que había ocurrido un milagro de Dios. Una vez convertida, Cardosa sintió un fuerte deseo de leer la Biblia, algo que no podía hacer pues era analfabeta. Recibió visiones de escrituras en las paredes y en el cielo. Oró y ayunó para poder aprender a leer la Biblia. Comenzó con el primer versículo de Génesis, leyó una oración y luego otra. En 2 meses pudo leer bien en español. Ella obviamente no sabía inglés o sabía muy poco. Este relato fue hecho después de 27 años que ella había recibido esa sanidad y ese milagro y todavía estaba sanita. Nunca volvió a padecer de lepra. En Ay Bonito, eso fue aquí, y esto lo contó Frank Finkenbinder, que es el misionero que envió las asambleas de Dios a Puerto Rico en 1921. Y él se radicó en Ay Bonito y allí abrió una obra. Y en uno de esos servicios se convirtió en una mujer joven. Inmediatamente ella mostró un gran interés por el servicio y quería evangelizar. El esposo sabía leer, pero ella no. Uno de los grandes obstáculos que tuvo la mujer era que la educación era sobre todo para los hombres, para los varones. Quiere decir que y eran en los pueblos donde quizás había una maestra, ¿verdad? Que entonces tenía un grupito de niñas, así que por mucho que las mujeres quisieran, ¿verdad?, servir y dedicarse al pastorado, al ministerio, pues no sabían leer y escribir. Ella, Frank Finkelbinder dice, ella ni siquiera conocía el alfabeto. Y Finkelbinder relató cómo ella lloraba, postrada de rodillas frente a la Biblia, mojándola con sus lágrimas, pidiéndole al Señor le permitiera leerla. Dios le contestó su oración y luego caminaba con la Biblia por las calles, la leía y luego predicaba. Las mujeres, déjenme decirles, no tenían ninguna inhibición. Eran proclamadoras que en las iglesias, en las denominaciones evangélicas, ¿verdad?, había mucha aprensión a enviar candidatos al ministerio sin educación y no había ninguna entidad educativa todavía. El seminario evangélico se fundó en el 19, quiere decir que durante 20 años, pues sí, cada denominación tenía su entidad, a veces, ¿verdad?, traían maestros de Estados Unidos, otras veces los entrenaban en las convenciones anuales, tenían su revista, o sea, tenían diferentes métodos, ¿verdad?, pero la educación era bien escasa. Y estas mujeres, ¿verdad?, que mencioné, que tenían muchas mayores desventajas que los hombres, en el 1908 eran tan efectivas que entonces en una convención anual, ¿verdad?, equivalente a lo que es hoy el Concilio de Iglesias Evangélicas, pues tomaron una decisión de poner recursos para entrenar mujeres lectoras, y se le decía así, mujer Biblia, ¿verdad?, Bible Woman. En Puerto Rico, estas mujeres salían de casa en casa y era leyendo porciones de la Biblia. O sea que nada más que la lectura misma de la Biblia era una proclamación del Evangelio.
algunas otras formas, ¿verdad? O algunos otros incidentes donde está involucrado la lectura o la proclamación a base de la Biblia. Tengo aquí 2 casos, ya estamos por terminar. El misionero metodista Manuel Andújar fue el primer obispo hispano en Puerto Rico. Él era de ascendencia española. Había dado un viaje de San Juan a Ponce y cuando estuvo de vuelta, pues le dio compararse en Ay Bonito. Los pentecostales todavía no habían llegado, porque los pentecostales llegaron después. Y entonces pues él sacó permiso, se paró en la plaza, atraía cientos de personas. O sea, estos servicios, ¿verdad?, eran una novedad, no se había visto nada, algo parecido. Él estaba con su esposa, empezaron a cantar y nada más que esa tarde él vendió todas las Biblias que había llevado consigo. En otra ocasión, este otro pastor, Rafael Landrón, fue un muy conocido pastor, líder insular en Puerto Rico, terminó siendo bautista, pero al principio fue metodista. Y se lo voy a leer rapidito, yo creo que avanzo más. En una asamblea espiritista celebrada en Arecibo, el espiritismo era mucho más fuerte que el catolicismo en aquella época. Y la cosa era que había gente profesionales, ¿verdad? Rosendo Matienzo Cintrón, que es una figura, ¿verdad?, en Puerto Rico muy sobresaliente, un abogado. En una asamblea espiritista celebrada en Arecibo, Rosendo Matienzo Cintrón invitó al público a debatir sobre la moral de la Biblia. El pastor asistente de la iglesia que estaba presente en la reunión se ofreció a debatir. Al otro día, ante la negativa de los líderes de darle un turno, Rafael Landrón, el pastor rector, este hombre se las traía. Rafael Landrón, este nombre es de mucho abolengo, creo que en Vega Baja. Era una familia muy rica, asentada de azúcar, y aunque habían declinado, pero todo el mundo sabía quién eran los Landrón. Y, ¿sabes? Rafael Landrón venía de esa descendencia, y pues, aunque ya no era igual, pero, ¿sabes?, tenía ese respeto de la gente y tenía el valor, porque era gente educada y era gente que se sabía expresar y tenía el apellido. Así que Rafael Landrón, el pastor rector, pidió que le dejaran hablar. Propuso que después de terminados los actos, a las 11 p.m. comenzara el debate. La noticia de la discusión se regó por el pueblo y a esa hora el teatro y el espacio de la plaza frente al teatro fueron invadidos por una multitud de personas de todas las clases sociales. La oratoria tenía, en aquel momento, era una cosa bien importante. No había televisión, no había radio, o sea, esas eran las únicas diversiones que había, o distracciones. Fueron invadidos por una multitud de personas de todas las clases sociales. Ellos querían discutir 3 pasajes: Judá y Tamar, el incesto de Lot y el cantar de los cantares. Acuérdense que fue que Rosendo Matienzo Cintrón dijo algo sobre la inmoralidad. Después que el doctor Rafael López Landrón habló como 1 hora, este es otro espiritista, Rafael Landrón habló de su vida personal, de cómo había cambiado de un joven sin metas, estoy citando, pendenciero, vicioso y derrochador de dinero, de camino al fracaso. Explicó que la Biblia contrasta la vida del ser humano con la santidad divina. Si se fuera a eliminar toda referencia a actos de impureza sexual, habría que borrar los significados de incesto, violación, adulterio y bestialidad en los textos de las leyes y de las noticias de periódico. A su conclusión de que la Biblia es justicia, luz y paz, sonó un aplauso general. Eran las 2 de la mañana.
Matienzo Cintrón y López Landrón lo felicitaron. La siguiente semana, al confesar que nunca habían leído la Biblia, Landrón les regaló una a ambos. 6 meses después, López Landrón publicó un artículo en el periódico El Tiempo titulado El libro de los libros. Matienzo también escribió elogiosamente sobre el mismo tema. Esto lo escribió el pastor Rafael Landrón en su autobiografía, que yo tengo una copia en mi casa. Cuando leí esto me acordé del mensaje del pastor, ¿verdad? Cuando habló sobre la evangelización. Digo, si tú tienes que proclamar el evangelio, habla de lo que Dios ha hecho por ti. Y colorín colorado. Hay mucho más, pero no hay tiempo. Si hay algún comentario, alguien quiere decir algo. En el pentecostalismo, ¿verdad? Todavía vemos costumbre que todavía en los 60, en los años 60, es más, después aún, le estaba comentando a Blanquita, todavía en nuestras iglesias se contaban las Biblias en todas las escuelas bíblicas. ¿A qué se debe eso? Era tan difícil adquirir una Biblia, porque estaba fuera del alcance de tanta gente. Y luego, decir tener una Biblia no solamente era un prestigio enorme, sino que representaba que ya tú la podías leer, o por lo menos estabas en el proceso. Así que era tan importante que era costumbre de todas las iglesias contar durante la escuela bíblica cuántas Biblias hay, ¿verdad? Porque de esa forma se promovía que la gente hiciera el esfuerzo. Y déjenme decirles, cuando yo me encontré por primera vez que entre los pentecostales se enseña el diezmo entre los pentecostales fue una cosa demasiado vital. ¿Por qué? Porque no tenían ayuda de nadie y era la gente más pobre de los pobres. Y entonces cuando uno de ellos, ¿verdad?, de los primeros misioneros que llega, enseña sobre el diezmo en una congregación, para poder ofrendar la gente tenía que saltar una comida. O sea, ese día no comían. El misionero, el primer misionero que viene a Puerto Rico solamente hacía una comida al día. Una sola comida al día. O sea que era un sacrificio enorme. Así que yo conozco lo que es Pentecostés. Para el año 1919, para el año 1919, mi padre fue el primero que levantó una iglesia en Santurce. Y esa iglesia empezó a levantarse con poder. ¿quién es su padre? Reverendo Félix Rivera Cardona, pionero del Evangelio. ¿Usted es hijo de...? Yo soy amigo. ¡Wow! Y Me eres muy familiar. nací en el 1929. Ahora dígame, hermano mío, los católicos se confabularon y lo sacaron del local. Esa iglesia después creció grandísima y está ahora en, ¿cómo se llama la avenida esa de Carolina? La Iglesia de Dios Pentecostal. En la 65 de Infantería. Ahora, y conozco más, porque mi padre estuvo en Mayagüez desde el 1919 hasta que se fue con el Señor para allá, para el 1973. Y yo viví y sufrí el Evangelio. Porque yo tuve que trabajar bastante.
a la edad de 10 años, 12 años, me llevaban la guitarra a la escuela, me decía, estos dos hermanos, una notita, estos dos hermanos van contigo para tal barrio, vas a dirigir el servicio, y si acaso la persona que tiene que predicar no llega, a ti te toca. Y yo tenía 12 años. Crecí en el Evangelio, sí. Y cuando llegué, después de la escuela superior, yo quería estudiar medicina. Las palabras de mi padre fueron, papi, si el Señor viene pronto. Nosotros los cristianos sabemos que un día para el Señor son como un día, pero ya usted sabe. Me disgusté y cogí un tiempito y me fui para Estados Unidos con mi hermana, que también era bastante fuerte en el Evangelio. Y usted sabe dónde yo llegué, a el concilio, o sea, Leiden Tabernacle, que el presidente de esa del seminario era Juan L. Lugo. Yo lo conocía. Y ahí estudié yo 5 años. Cuando vine a Puerto Rico, pues seguí en el Evangelio. En el 57 fui ascendido al completo ministerio. Ya estoy retirado, en 84, pero no jubilado. Y no quiero cogerlo mucho tiempo, pero los espiritistas en Mayagüez eran tremendos. Había uno que se llamaba Angelito Go, que era el medium espiritista más grande, ¿verdad? Donde mi papá tenía la iglesia al frente, estaban haciendo tremendo salón, un culto, un templo enorme. Y era de una medium espiritista. No hizo más que terminar ese edificio, pintarlo y cerrarlo, y cayó gravemente enfermo. Bueno, vinieron Emilio, mi espiritista, toda esa gente vinieron allí a ver si podían sanar a la señora. Angelito le dice a ella, doña Carmen, yo creo que el único recurso es que tenemos que llamar a don Félix, el ministro pentecostal, a ver si ora por usted. Papi estaba en una semana de ayuno y oración. Le dijo, mañana yo voy. Cuando fue a la casa le dijo, doña Carmen, usted me ha pedido algo que es imposible, pero yo voy a transar con usted. Si usted acepta al Señor como su único y verdadero Salvador, yo oro por usted. Y ella dijo, usted es un remedio. Oiga, después lloró, entonces dijo, ahora yo voy a orar por sanidad. Y empezó a orar. Y cuentan los hermanos que esos demonios empezaron a salir de ese cuerpo hablando suciedades. Usted sabe cómo son. Y ella salió, se levantó completamente sana. Se levantó, fue a la pared y dice, hermano, ¿qué? Estas son las llaves de la vida. Cuando ustedes puedan, me dan algo para que paguen el libro. La iglesia pentecostal de Jesucristo nació aquí. El padre suyo fue entrevistado por este autor, ¿verdad?, que es uno de los más reconocidos, Roberto Domínguez, en la década del 70. Sí. Y bueno, le contó ahí algunos de los milagros más sobresalientes que había ocurrido en su ministerio. Fue una larga estela de milagros.
milagros, sanidades. Como aquí vinieron dos americanos a entrevistar a mi papá, a darle un doctorado en honoris causa. Sí, Y él dice, ya yo me lo gané. cuando Félix Rivera, de hecho, esa fecha que usted dice la podemos discutir porque yo tengo mis objeciones del 19 que usted mencionó, pero Félix Rivera se convirtió en Lares, ¿verdad? Y por la razón que cuestiono la fecha es porque el misionero que llega a Lares llegó en ese año, ¿ves? Y entonces pues no pudo haber estado en Santurce en el momento en que se No, en el momento fue más después. Sí. Porque el Lares estaba predicando allá en los campos y surgió algo muy sobrenatural. Ya él se había casado en el 1891 con mi mamá. Y estaban por allá por el norte, según iban caminando, iban orando, porque se había terminado el servicio, pero no había un solo centavo. Hermanos, por eso es que nosotros los pentecostales hacemos muy importante Malaquías 3:10. Para terminar el cuento, cuando Félix Rivera se convierte, llevan a la hermana de él, que padece de cáncer, tiene un pulmón, y la llevan donde Panchito, Francisco Panchito Ortiz, ¿verdad? Que es el misionero que llega, y entonces él quería ver qué iba a suceder. Cuando Panchito oró, la muchacha expulsó el tumor. Y lamentablemente, esos misterios que nosotros no podemos explicar, eso fue en el 19, en el 23, Panchito murió de tuberculosis. Tenía 26 años. La voluntad del Señor es llevarse de cualquier manera. Gracias, Helen. Agradecemos. Toda esta información. Obviamente, en los archivos históricos de Puerto Rico no está la historia de Leoncio Vázquez. Ese fue mi predicador favorito en mi niñez. Leoncio Vázquez no sabía leer ni escribir. Una de sus hijas le leía el pasaje bíblico por el que él iba a predicar. Pero un día ya estaba cansado de que las hijas le leyeran y llamó a una de sus hijas y le dijo: siéntate ahí, que yo acabé de orar y le pedí al Espíritu Santo que me enseñe a leer. Mira a ver si yo estoy leyendo. Y cuando la nena empezó a mirar lo que él estaba leyendo y lo estaba leyendo bien, salió corriendo a buscar a sus hermanas porque papá estaba leyendo. Y obviamente el testimonio se convirtió por la noche en una fiesta en la iglesia, porque Leoncio Vázquez iba a predicar y por primera vez estaba él leyendo el texto porque iba a predicar. Esas cosas que el Señor hace. El martes que viene vamos a estar hablando sobre el tema de las distintas traducciones. ¿Perdón? Traducciones y versiones de la Biblia Sí, en español. traducciones y versiones de las Sagradas Escrituras en español. El recurso también es un recurso nuestro, graduado del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y está aquí con nosotros hoy William Pitre. Dios te bendiga, William. Él va a estar dándonos ese tema el martes que viene con la ayuda del Señor. Y sé que es un tema interesantísimo porque podemos hablar de todos los procesos de traducciones, y podemos hablar de todos los procesos de las versiones, pero es interesante saber cómo se dio la traducción y en qué contexto se trabajó la versión en español de las Sagradas Escrituras. Y yo creo que esto nos va a ayudar a nosotros de manera extraordinaria
ponernos en contexto y nos va a enriquecer. Y obviamente en esta noche pues el testimonio ha sido afirmado por este querido pastor que nos acompaña en la noche de hoy. Nos ponemos en pie, oramos al Señor. Yo estoy sí.